Y eso nos guía al segundo punto. Dios da vida, causa, efecto. Nosotros aceptamos el mensaje y nos arrepentimos y creemos. Fe y arrepentimiento, ¿no? La conversión es cuando el hombre regenerado por Dios voluntariamente escoge arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, ¿no? La Biblia siempre presenta la fe y el arrepentimiento como dos lados de la misma moneda. Describen una sola acción. Voy a explicar eso en unos momentos. Pero es muy clave. No pensar que arrepentimiento es una cosa y fe es otra. Arrepentimiento y fe describen la misma acción de dos ángulos diferentes. Pero pensemos en esa palabra conversión. Conversión. Ocurre, por ejemplo, en Hechos 15:3. Dice que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. También en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, tal vez el texto clásico que habla de la conversión y que la fe y el arrepentimiento describen la misma acción. 1 Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste. Y luego describe la conversión. Dice: cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y quiero recalcar eso de que convertirse es abandonar los ídolos, abandonar el mundo para recibir a Dios, para abrazar a Dios. Describen la misma acción. Si un pecador abraza a Dios, tiene que haber dejado a su pecado. Si ha dejado a su pecado, necesariamente ha abrazado a Dios, porque la única manera de agradar a Dios es con fe. Hebreos 11:6. Yo siempre describo esto, o sea, en el sentido de que así como el progreso del peregrino describe el pecador como que cargando un peso, ¿no?, de su pecado. No, o sea, es una sola acción: dejar el pecado y abrazar a Cristo. No puedes abrazar a Cristo si estás abrazando tu pecado. No tiene sentido decir que estás abrazando a Cristo pero no has arrepentido de tu pecado. Necesariamente, si estás abrazando a Cristo, si crees en Cristo, es porque ya dejaste tu pecado. Y tampoco tiene sentido hablar de creer en Cristo, o sea, de las dos maneras. Tampoco tiene sentido decir que te has arrepentido, pero no estás creyendo en Cristo. Porque si te has arrepentido, entonces has dejado todo pecado, y un pecado es la incredulidad. Entonces, si te has arrepentido es porque estás creyendo en Cristo. Si crees en Cristo es porque has abandonado tu pecado. ¿Sí? Me confundí en un momento ahí que notaron, pero creo que me siguieron. Entonces, pensemos en los dos lados de esa acción. Arrepentimiento, viéndolo de manera negativa, lo que dejamos, y luego fe, la manera positiva, lo que abrazamos. Arrepentimiento es simplemente dejar el pecado, ¿no? No es, algunos lo describen como un cambio de mente, un cambio de tu forma de pensar, pero bíblicamente se trata de un cambio de conducta, cambio de acción. De hecho, un pasaje que lo ilustra mucho se encuentra en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, en donde Pablo contrasta el remordimiento con el arrepentimiento, que es un texto muy, muy útil si estás evangelizando a un católico, que católicos son muy buenos para el remordimiento, para lamentar su pecado, pero no tienen la capacidad de arrepentirse. Y Pablo dice allí en 2 Corintios 9:7,
7, 9. Uy, estoy padeciendo de algún tipo de dislexia hoy. 2 Corintios 7, versículo 9, dice, ahora me gozo no porque hayas sentido contristados, o sea, él los había regañado muy fuerte en una carta previa y obviamente sentían muy tristes por recibir el regaño, pero luego cambiaron su conducta, se arrepintieron. Entonces Pablo dice, ahora me gozo no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Es decir, que sentir contristado no equivale a arrepentimiento. Pablo se gozaba porque su tristeza les había llevado a arrepentimiento. Que sentían triste por su pecado y esto los llevaba a cambiar su conducta, de arrepentirse. Dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, que el arrepentimiento siempre es precedido por tristeza. No puedes arrepentirse sin lamentar tu pecado. Necesariamente vas a lamentar tu pecado, es parte del proceso. Pero puedes lamentar tu pecado sin cambiar tu conducta. Puedes llorar, uy, qué malo soy, perdóname, Señor, y no arrepentirse. La tristeza que según Dios es cuando lamentas tu pecado y luego cambia. Porque dice, la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el católico siente mal por su pecado y le lleva al infierno llorando. El cristiano siente mal por su pecado y lo confiesa y recibe perdón. Y cambia su vida, se arrepiente. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayas sido contristado según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto? ¿Qué celo, qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, la tristeza que Dios produjo en ellos también produjo indignación y cambio de actitud. Entonces el arrepentimiento es parte necesaria de la salvación, ¿no? De que lamentas tu pecado, cambias tu vida, abandonas el pecado. Y la Escritura siempre presenta el arrepentimiento como parte necesaria de la salvación. Obviamente fue parte necesaria del Evangelio de Jesucristo, que su mensaje era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 16, 24, un pasaje muy citado, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es el Evangelio de Cristo, de que si vas a creer en mí, es porque vas a dejar tu pecado, vas a dejar tu vida atrás y seguirme. No puedes seguirme con tu vida pasada. No puedes seguirme vivo. Tú tienes que tomar tu cruz, matar a Josías y seguirme a mí, ¿no? Entonces esto es el Evangelio de Jesucristo. Juan lo explica también en 1 de Juan, en palabras muy, muy de blanco y negro. 1 de Juan 3. Eso es para los cristianos, entre comillas, que dicen que tú puedes tener a Cristo como tu Salvador, pero no tu Señor. Que la persona que confiesa que Cristo es su Señor y firma en la tarjeta, pero vive como el diablo, es salvo. La Escritura dice que no. El cristiano es arrepentido. Dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Obviamente el cristiano peca. Es un requisito para ser cristiano, según 1 Juan capítulo 1. No negar que somos pecadores. Pero el cristiano es el que confiesa su pecado y crece en Cristo. La persona que sigue en el mismo pecado
practica el pecado, dominado por el pecado, y no ve ninguna progresión hacia la santidad, Juan dice, es un mentiroso, no conoce a Dios. Dice en versículo 7 del mismo capítulo 1 de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. No puedes decir que has sido justificado por Dios si no andas en justicia. La persona que ha sido salvo necesariamente busca la santidad. La persona que ha sido salvo necesariamente se arrepiente, confiesa en su pecado, lo abandona y sigue. Vuelve a cometer los mismos pecados a veces, pero no como estilo de vida. No practica el pecado, no anda en el pecado. Intenta matar su pecado. Y vemos una progresión hacia la santidad. Y arrepentimiento es un regalo que Dios otorga, que Dios regala. Vemos muchos pasajes también que hablan de que el arrepentimiento no es algo que nosotros originamos, ¿no? Es una tristeza que Pablo dijo, Dios produjo. Lucas en Hechos 11 describe el arrepentimiento así. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No es que los gentiles se les ocurrió arrepentirse, sino que Dios los otorgó, los dio, los regaló arrepentimiento para que pudieran tener vida. Lo mismo explica Pablo en Romanos 2:4. Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. 2 Timoteo 2:25 también Dios regala arrepentimiento a los incrédulos. Ahora pasemos rápidamente a la fe. Entonces ya vimos la parte negativa de la conversión, de que abandonamos el pecado y una sola acción. Rechazamos el pecado y abrazamos a Cristo, creemos en Cristo. La fe, obviamente ya leímos Efesios 2:8, también es un regalo de Dios, no es algo que originamos en nosotros. De Dios es el querer como el hacer, Él es quien produce en nosotros tanto el arrepentimiento como la fe. Cristo, Hebreos 12:2, es el autor de nuestra fe. Pero todo esto ocurre en el mismo instante, ¿no? De que Dios regenera, Dios da vida, y entonces vemos qué tan sucio y feo es nuestro pecado y abrazamos a Cristo. Todo ocurre en un instante, en un momento, ¿no? Como que somos muertos, no tenemos ojos, no vemos, y Dios prende la luz, nos da vida, nos da ojos. ¿Y qué vemos? Vemos lo feo que somos, mugrosos y totalmente grotescos. Y, uy, ¿qué soy? No quiero ser así. Entonces, clamo a Dios, abandono mi pecado y abrazo a Jesucristo porque veo que es mi Señor y mi Salvador. Entonces, aunque todo ocurre en el mismo instante, en el mismo momento, existe un orden lógico, ¿no? De que Dios da vida. Por eso abandonamos el pecado y por eso abrazamos a Cristo en salvación. De que tenemos que también incluir eso de que, o sea, la predicación del Evangelio. De que alguien está predicando el Evangelio y es en ese momento que Dios nos da vida y por eso abandonamos el pecado y creemos en el Evangelio. Es imposible llegar a la conversión, llegar a la salvación sin la predicación del Evangelio. Romanos 10, la fe viene por el oír el Evangelio. Bueno, se me va el tiempo, vamos a ver si podemos pensar también en unas implicaciones, aplicaciones de lo que es la conversión. Y quiero comenzar con una ilustración para enfatizar nuevamente el hecho de que Dios hace el milagro de la regeneración y la conversión, pero nosotros tenemos que participar en los medios que Dios usa para salvarnos.
saben que estoy en inglés predicando el libro de Éxodo y estaba pensando en el momento que cruzan el Mar Rojo, ¿no? Que es uno de los milagros más extraordinarios del Antiguo Testamento, que Dios, ¿no? O sea, parte el agua, hay murallas de agua de los dos lados y la tierra de Israel, o sea, el pueblo de Israel puede cruzar en tierra seca y todo eso. Y lo interesante es de que Moisés, al introducir el milagro, dice, vean el milagro que Jehová va a hacer, y luego va y toma su vara, así como Jehová le había dicho, y pega el agua. O sea, Dios le dijo a Moisés, o sea, toma tu vara, pega el agua y se va a partir. Entonces Moisés agarra la palita, la vara, y va y pega el agua y claro, o sea, al pegarlo desplaza un poquito de agua, ¿no? Y luego Dios lo abre, Dios hace el milagro. Ahora, pregunta, ¿el mar se hubiera dividido si Moisés no pega el agua? No, porque Dios le dice a Moisés, pega el agua y yo lo voy a abrir. Ahora, como que es un poco ilógico hacer la pregunta porque obviamente Dios quiso abrir el agua y lo iba a hacer. Y por eso obró en Moisés tanto el querer como el hacer, o sea, obedecer y pegó el agua. Pero Dios usa el medio, o sea, Moisés pegando el agua como la manera de obrar su milagro. Lo curioso es de que nadie está ahí pensando, wow, Moisés, qué fuerte eres. Que lo pegaste tan duro que se dividió. O sea, todo el mundo se da cuenta de que Jehová es quien hace el milagro, pero Dios no hace el milagro sin la participación de Moisés en como ser usado en el medio de hacerlo. Y creo que es una ilustración que ayuda un poquito en cuanto a la regeneración y la conversión. De que si nos preguntamos, ¿quién hace el milagro de dar vida a un hombre? Obviamente Dios hace todo el milagro. Pero Dios salva a gente sin la proclamación del Evangelio. A lo mejor suena raro ponerlo así, pero Dios puede salvar a alguien en una tribu de África sin que esa persona escuche el Evangelio. Imposible, Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque sería quebrar su palabra, que dice que no lo hará. Entonces, si Dios quiere salvar a alguien en una tribu de África, ¿cómo lo hace? Enviando un misionero. Eso es lo que Pablo explica en Romanos 10. Por eso vamos a las naciones, porque la única manera que pueden llegar a la salvación es por medio de la proclamación del Evangelio. Entonces, cuando llegamos y predicamos el Evangelio, siendo un medio que Dios usa para salvar, ¿qué hacemos? Decimos, ok, voy a predicar y presentar el Evangelio y Dios va a hacer el milagro, Dios va a dar vida. Porque realmente no tiene que ser una buena presentación, porque Dios al fin y al cabo va a hacer la obra. Yo solamente tengo que hablar unas palabras y si me hace una pregunta a la persona, no sé, no importa si contesto o no, Dios es quien está haciendo el milagro. No podemos pensar así. ¿Por qué? Porque la persona tiene que comprender el mensaje, tiene que aceptar el mensaje, tiene que ser convencido del mensaje. Porque aunque Dios hace el milagro, el hombre está involucrado, tanto en la predicación como en recibir el mensaje. Tú no llegaste otra vez a la salvación porque Dios hizo... No, con tu propia mente, con tu propio cerebro, tú tienes que evaluar el mensaje. Tú tienes que aceptarlo. Tú tenías que rechazar al mundo. Tú tenías que rechazar tu pecado y abrazar a Dios, abrazar a Cristo, el Evangelio. Entonces, causa y efecto. Nunca podemos gloriarnos y decir, uy, yo acepté el mensaje. No, o sea, yo acepté el mensaje porque Dios causó esto. Pero la causa de regeneración produce un efecto, que es de que la voluntad de
del hombre se somete a la voluntad de Dios. Y nadie puede llegar a la salvación sin hacer esto, sin involucrar su propia voluntad y recibir el mensaje. Entonces, así para concluir, cuando estamos predicando el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio con un entendimiento correcto de la regeneración y la conversión. ¿Cómo predico el Evangelio con un entendimiento correcto de la regeneración? Bueno, yo sé que estoy predicando a cadáveres. O sea, cuando estoy predicando el Evangelio a mi vecino, yo sé que no me puede oír. Yo sé que no puede ver la belleza de Cristo, a menos de que Dios le dé vida. Entonces no tiene ningún sentido predicar el Evangelio sin orar. Es una pérdida completa de tiempo predicar el Evangelio sin rogar que Dios dé vida a la persona. Tú no puedes convertir a nadie, tú no puedes salvar a nadie, Dios tiene que darle vida. Así que tú tienes que predicar el Evangelio con eso en mente. Señor, dales vida, dale vida por tu Espíritu. Pero segundo, también tengo que predicar el Evangelio con la conversión en mente, de que la persona tiene que recibir el mensaje, la persona tiene que rechazar su pecado, la persona con su mente, con su cerebro, tiene que ver la belleza de Cristo. Entonces hago lo que Pablo dice, tengo que persuadir al hombre, tengo que rogarlos, tengo que presentar el Evangelio de manera clara, de manera persuasiva, ¿no? Si tiene preguntas, si tiene dudas, si objete, dice, no es cierto, tengo que persuadirlos, tengo que convencerlos, ¿no? Porque ellos con su propia mente tienen que recibirlo. Obvio, solamente lo van a recibir si Dios obra, pero Dios obra ¿cómo? Dios obra por medio, a través de la predicación de la palabra de Dios. Entonces tengo que mantener las dos verdades en mente. De que Dios es la causa, Dios da vida, pero causa el efecto de que la persona misma con su propia voluntad tiene que recibir el mensaje, rechazar, arrepentir de sus pecados y creer en Jesucristo. Entonces cuando estoy cumpliendo con mi responsabilidad de predicar el Evangelio, estoy predicando a la persona para convencerle de su pecado. ¿Has mentido? ¿Has desobedecido a Dios? Entonces mereces el infierno. ¿Has pensado en eso? De que si te mueres hoy, vas a parar delante de un Dios santo, justo. ¿Qué le vas a decir? Si has pecado contra Él. Tengo que convencerle. Y luego tengo que presentar las buenas nuevas de que Cristo promete perdón, promete la gracia de Dios, de que podemos tener vida eterna porque Él murió en la cruz para salvarnos, que Él resucitó al tercer día, que Él regresa por nosotros. Porque la persona con que estoy hablando tiene que creer ese mensaje, tiene que afirmar de que es cierto. Entonces, Dios es quien da vida, dependemos totalmente de Él, pero el hombre, con su propia voluntad, tiene que escuchar el mensaje, dejar su pecado y abrazar a Cristo. Y cada uno de nosotros que hemos llegado a Cristo comprendemos eso, porque es exactamente lo que pasó con nosotros. De que escuchamos el Evangelio, tal vez fue 100 veces que escuchamos el Evangelio. Y las primeras 99 veces que escuchamos el Evangelio lo rechazamos. Nos parecía absurdo, nos parecía tonto, una locura. Y luego, número 100, estamos escuchando el Evangelio y ¡ping! La luz se prende. Y ¡wow! Es cierto. Y con nuestra propia voluntad rechazamos al mundo, abrazamos a Cristo. Esto fue el efecto, la conversión. ¿Y la causa? La regeneración, que Dios nos dio vida. ¿Amén? Bueno, oremos. Señor, gracias por darnos vida.
Gracias por obrar en nosotros por medio de tu palabra. Gracias por los hermanos fieles que nos predicaron tu evangelio. Y ayúdanos a hacernos fieles también a nosotros para predicar el evangelio y darte toda la gloria por el milagro que tú haces en nosotros. Gracias, Cristo. Amén.